Juancho, más conocido como La Décima. Ya estaremos hablando. Me llevan a su casa, me desbaran, me llevan comida. Y no, mejor no me haga llorar ahorita que... Sí, mira, Yuka, ese tema siempre lo he querido hacer como profesional, como persona, como motociclista. Siempre quieres dar un paso más allá, dar un pasito más allá. Me fui para Medellín, Colombia, y entonces tuve un percance con la lubricación del aceite. Me tocó llevar la motocicleta allí a Honda de la 65 en Medellín. Hola, ¿qué tal, muchachos? El día de hoy nuevamente experiencias motoviajeras. Como ustedes ya saben, la vida detrás del motociclista, mucho más allá de todo lo que significa la vida del viajero, su familia, sus proyectos, sus planes, a qué se dedican, qué les gusta. Vamos a hablar de todo menos de la motocicleta. De pronto estaremos tocando algunos temas de estos. Hoy con un invitado especial en un lugar súper especial. Con Juancho. ¿Qué más, Juancho? Bueno, Yuka, el agradecimiento a usted, mi hermano, por otorgarme ese espacio importantísimo. La invitación para que ustedes se suscriban en el canal de mi amigo Ocampo Yuka, para que deje su suscripción, para que deje su like, para si usted quiere conocer o de pronto quiere postular algún motociclista, pues lo dejen ahí en los comentarios. Recuerde que para nosotros es muy importante que ustedes repliquen este video, que estén pendientes de todo el contenido que estamos subiendo a diario. Y bueno, esta vez me tocó mi turno. Vamos a conocer un poco de mi vida, de la experiencia, de cómo fue que comencé en este mundo del motociclismo, así que la invitación para que nos acompañe y disfrutemos de un delicioso café en un clima delicioso. Ya les estaremos contando en dónde estamos ubicados. Les dije, muchachos, ¿no? Invitadísimo, súper especial. Juancho, más conocido como La Décima. Ya estaremos hablando a qué club pertenece, un motero muy importante aquí en la región, aquí en Yopal, Casanare. Entonces, bueno, muchachos, acompáñenos a esta entrevista. Muchas gracias, Juancho, por aceptar la invitación. Muchachos, hace rato estaba atrás de Juan Carlos, una persona, para quienes lo conocen, una persona seria, responsable y muy representativa para el mundo motero aquí en la región, aquí en Yopal, en el departamento de Casanare. Como ya saben ustedes, pues en ese momento estamos ubicados en Colombia, no hemos podido viajar mucho, entonces estamos aprovechando para traer a nuestra sección experiencias motoviajeras, el mundo mucho más allá del motociclista. Es todo lo que rodea a este maravilloso ser humano. Ustedes se dan cuenta, Juan Carlos es una persona muy joven. Empecemos por eso, Juan Carlos, contémosle a todas las personas que nos están observando en este momento, ¿qué edad tiene este motero que se ve tan joven? Bueno, gracias, Yuka, gracias por la invitación a todos ustedes, muchas gracias por estar observando este contenido que hacemos especialmente para ustedes, y no solo para Colombia, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay otros países que ya están observando el contenido, que colocamos los subtítulos allá abajito para que precisamente sea traducido al idioma donde nos están observando. Así que, sin importar el tiempo donde se encuentren, muchas gracias por ver esa entrevista. Comenzamos entonces por mi edad, ¿no? Mi edad actualmente 28 años, motociclista. Y bueno, con la verdad fue que comencé desde muy joven. Aprendí a manejar motocicleta sobre los 13 años de edad. Me acuerdo que mi padre en ese entonces en una V80... No, se nos está adelantando el tema. De eso ya vamos a hablar. Bueno, yo estoy adelantando. De eso ya vamos a hablar. Tiene razón Juancho en lo que dice, muchachos. Muchas gracias a esas personas que nos están siguiendo, no solo en Colombia, también en otras regiones, en otros países. Les agradezco bastante por el apoyo. Estamos creciendo, ya les he dicho, estamos creciendo de gran manera. Como les dije al inicio en la presentación de Juan Carlos, estamos hoy en un sitio espectacular, tranquilo, relajante, como ustedes se pueden dar cuenta. Me causa curiosidad el dato que nos acabaron de entregar. Donde estamos ubicados en este momento es San Rafael de Morichal, a escasos kilómetros de Yopal, Casanare, pero nos informan, nos dicen, nos comentan que este lugar era conocido hasta hace algunos años como Chile. Vea pues, dato curioso para quienes no conocen un poco de la historia, ¿no? Sí, sí, porque fácilmente pudiéramos indicar, estamos en Chile, sí. Se le conocía a este lugar como Chile.
Bueno, Juan Carlos. Ahora sí entremos en materia. Ahora sí entremos en materia. Nos dice 28 años. 28 años actualmente. ¿A qué edad aprendió a manejar motocicleta? Porque nos hemos encontrado con algunos invitados que realmente el tema les empieza, tan pronto pueden tener la edad legal o de pronto se enamoraron de las motos después de que pudieron adquirir dinero para conseguir su moto y les encantó. Conozco ese caso con Ricardo Ginás en Santa Marta, pero ¿a qué edad usted empezó a manejar su moto o a qué edad aprendió a manejar su primera moto? Sí, gracias, Yuka. Pues yo aprendí y tuve la oportunidad de acceder a una motocicleta a los 13 años. Mi padre fue quien me enseñó, fue quien me instruyó, me dijo, pues en ese entonces era una V80 Yamaha, como les comentaba hace unos minutos. Entonces el tema era que mi papá necesitaba ese amigo, ese compañero que lo llevara, que lo trajera, que aprendiera un poquito de las motos. Y bueno, ahí fue mis inicios, ¿no? Ahí fue donde comencé, donde sabía que el aceite de 2 tiempos, los cambios, cómo tiene que ser el manejo adecuado de una motocicleta. Pues a pesar de que la Yamaha V80 es una motico limitada, pero tanto en torque como en velocidad final. Pero entonces era el tema de querer aprender, de surgir en este mundo. ¿Fue su padre quien lo inició en el mundo de las motocicletas? Sí, exactamente, fue mi padre. ¿Él le enseñó a manejar? Él me enseñó a manejar. La V80, la moto que tanto nos nombra Juan Carlos, fue una moto muy comercial. Muy icónica. Muy comercial, sí. Y hoy en día es una moto icónica. Ya no la venden, pero hace algunos años tenerla. Sí, era el chacho del colegio. Sí, señor. Quien tuviera esa moto era un duro. Sí, señor. Bueno, Juancho inició con ese amor que le enseña a su padre a los 13 años por las motos. ¿En qué momento? O sea, ¿le gustó siempre? Sí, pues digamos que en mi familia no hay viajeros, no hay motociclistas, no tienen esa pasión de salir y viajar. Entonces mi padre me enseñó, fue como cualquier ciudadano tiene una moto como medio de transporte. Entonces fue esa necesidad que lo llevó a enseñarme a manejar una motocicleta, pero no lo hizo más allá o nunca dijo yo quiero que mi hijo sea viajero, no, la verdad no. No, sencillamente era la necesidad de querer movilizarme. ¿A qué edad Juancho consiguió su primera moto? ¿De su bolsillo? Tenemos la moto de Juan Carlos en este momento acá. Ya les estaremos pasando algunas imágenes es una moto muy bonita. Estamos tras el top speed de esta máquina, una Honda CB190R modelo 2017. Es hermosísima esta máquina, es hermosísima. Entonces, ¿fue su primera moto comprada de su bolsillo o ya había tenido moto? No, yo ya había tenido moto, pues digamos que, bueno, tiempo después, a los 18 años, pues siguiendo como la normatividad, sí. Usted ya saca su licencia, mi padre me deja esa V80. O sea, que usted era el chacho del colegio. Pues sí, claro, porque cuando mi papá decía llévala para el colegio, entonces era el tema de que en ese entonces el que tuviera motico ya... Y era una moto en su momento muy hermosa. Claro, y era una moto muy linda, siempre la manteníamos bien. Sí. Y bueno, ya de pronto con mi propio salario, de mi esfuerzo, ya compré entonces una VEX 125, que ahí es donde ya empieza la historia de cómo empiezo a viajar, cómo empiezo... diría yo que mi primer viaje no tenía tanto conocimiento de carreteras, de rutas, no tenía tanto conocimiento ni siquiera de la misma motocicleta. Entonces fue el tema de ir a aprender. Me acuerdo que el primer casco que yo utilicé era un casco de motocross. Entonces una chaqueta de la Selección Colombia, unos tenis y unas boticas Caterpillar. Así empezamos todos. Creo que mi primer viaje fue en camiseta Skeleton. Así empezamos todos, la verdad, mientras vamos aprendiendo de moteros mucho más experimentados, vamos aprendiendo más reglamentación, pero yo creo que así empezamos todos, algo básico y sencillo para viajar. Sí, de eso se trata, el hecho es de querer, de conocer un poquito más. Cuando realicé mi primer viaje, yo creo que a muchos nos ha pasado, que en el primer viaje que usted sale en su motocicleta, usted sale con esas ganas de... Un desastre. Sí, usted sale con esas ganas de aprender, de ir al más allá y me acuerdo tanto que comencé en este mundo del motociclismo porque yo tenía un vecino. Y entonces yo veía que mi vecino llegaba de trabajar y se iba de una vez para donde su familia. Entonces yo le dije, ¿por qué no me invita? Yo quiero ir por allá. Y es precisamente el departamento de Arauca. Perdón, ese primer viaje del que nos habla es ¿de dónde a dónde?
De Yopal a Saravena. Desde Yopal hasta Saravena. Hasta Saravena, Arauca. Entonces no conocía ni tiempos, ni kilómetros, ni cuántos kilómetros por galón. No conocía nada. Sencillamente era ya aprendes a conducir, ahora Sí. defiéndete en la carretera, ¿sí? Y bueno, como todo primer viaje, usted siempre, ¿a qué horas vamos a llegar? ¿Será que ya llegamos? ¿Será que...? Y comienzan los letreros a darte muchos anuncios, comienzas a la expectativa, pero bueno, ese es el aprendizaje. Sí, sí. Después de esa VEX 125, ¿qué moto viene? Después de la VEX 125, tuve una Pulsar 180 UG. Ah, pero no, siempre ha estado bien de moto. Pues sí, gracias a Dios. Ha estado mejor que Yuca. Ha estado mejor que Yuca. He ya. estado ahí, ya entonces empecé de Villavicencio, ya empezaba otras ruticas más largas, a movilizarme incluso aquí dentro de la ciudad, pero pues... y por lo menos conocer. Me habla de rutas largas. ¿Ha tenido la oportunidad de salir del país? Sí, afortunadamente sí. ¿En moto? En moto. Ya vamos a hablar de eso. Sí. En Colombia, ¿cuál ha sido su ruta más larga de su, digámoslo así, su centro de operaciones es Yopal? Sí. Su trabajo, su vivienda, todo en Yopal. Ajá. Desde Yopal, ¿cuál ha sido su viaje más largo en Colombia? Yo considero que voy a nombrar dos exactamente porque pues han marcado en kilómetros, han marcado en experiencia lo que ha sido mis experiencias viajeras y es el desierto de la Tatacoa en el Huila. Sí. Un viaje con muchos inconvenientes, con ganas de renunciar porque íbamos con el club, entonces con ganas de renunciar, pero dije yo, si quieren ustedes devuélvanse, yo no me devuelvo. Y Bucaramanga, todo lo que fue los Santanderes, Florida Sí. Blanca, Piedecuesta, San Gil, todo lo que fue los Santanderes me ha encantado. También con el club. Sí, también fuimos con el club y igualmente yo siempre como ser humano, como motociclista, me planteo 1 o 2 viajes al año largos, Sí. largos. Y bueno, el querer conocer ese bello departamento de Boyacá también me ha llevado en esa tarea, ya llevo 50 de los 123 municipios que tiene el departamento de Boyacá. 124 tiene Antioquia, 123 tiene Boyacá. Para las personas que nos están viendo más allá de Colombia, Boyacá es uno de los departamentos que más tiene municipalidades, municipios, pues lo hablo en esos términos para que los amigos del extranjero nos entiendan. Lleva mucha municipalidad, 123 Boyacá. Yo diría como viajero que es muy difícil o una tarea durísima ir a decir voy a conocer Boyacá completo porque es un departamento muy grande en Colombia. Sí, es un departamento con una diversidad cultural, también una diversidad de climas, una diversidad de cultura, que aunque es un departamento bastante extenso, Sí. Lo bonito no es decir, pasé un ejemplo por Tunja, por Duitama, por Sogamoso cuando voy para Bogotá. Lo rico es llegar al sitio, instalarse, buscar a los motociclistas, mirar la cultura, quedarse 1 o 2 días, disfrutar del clima, de su gastronomía, que es bastante extensa. Yo diría que el departamento de Boyacá es uno de los que más tiene Sí. gastronomía. Me causa curiosidad algo que nos dice Juancho. Juancho, no porque él esté acá, las personas que nos conocen saben que yo le he dicho, es un pelado juicioso, serio, y pues me llama la atención que Juan Carlos nos comenta que viajó con el club. Juan Carlos pertenece a un club tal vez de los más antiguos de la ciudad de Yopal. Del departamento de Casanare, para ser más exactos. Un club muy tradicional. ¿Qué se le conoce como? Cachicamos Motoclub. El club se crea en el año 2012 y desde entonces fue los clubes pioneros en el departamento de Casanare, incluso utilizando exploradoras. Cuando el club llegó con las exploradoras, muchos quisieron tomar la idea y de ahí fue donde muchos motociclistas aquí en Casanare comenzaron a utilizar exploradoras. De pronto algunos viajeros no tenían mucho conocimiento en la cuestión de protecciones, entonces el llevar una chaqueta de protección con protección de codera, cervical, su rodillera, sus botas, sus guantes, entonces nosotros empezábamos como club pionero a infundir el buen uso de la motocicleta y las protecciones que eran importantes. Conozco parte del trabajo que han hecho algunos integrantes de Cachicamos, del municipio de Yopal. Inclusive creo que algunos pertenecen a la Asociación de Motociclismo de Casanare.
Sí, Asociación de Motoclubes de Casanare y Yopal, sí, efectivamente. Y los vi que realizan algunas tareas sociales. Sí, de eso se trata, rodando con amor y respeto es nuestro lema como club. Esta camisa que estoy portando actualmente es la camisa oficial de gala. Y nosotros también llevamos sonrisas, no solo a los abuelitos, Sí. sino también a los niños, a las necesidades que verdaderamente vemos que está ahí presentes y que muchas veces los gobiernos departamentales y locales no le prestan atención, no van a esas comunidades que verdaderamente lo necesitan. Pues ahí va el Cachicamos Motoclub y hace Sí. esa bonita obra social. Nos decía que como club ha rodado con ellos a Santander, al departamento de Boyacá, pero también ha tenido oportunidad de rodar solo por Colombia. Sí, también. Me he planteado rodar solo también, claro. Actualmente, no sé si de pronto más adelante vamos a profundizar un poquito en el Sí. proyecto, pero yo tengo como proyecto ir hasta Argentina, hasta Ushuaia. Tengo la experiencia tuya, Yuka, hombre. Quiero ir hasta allá en motocicleta. Ya desde ya estoy alistando ya todo lo que va a ser la presentación formal de mi canal. He tenido la oportunidad de rodar con muchos grupos, con Sí. grupos custom, con Chopper, con Harley Davidson, con Superbikes, he podido rodar con Enduro. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. De todos los motociclistas de aquí de Colombia he cogido algo y lo bonito es dejar la semilla a cada parte que vas. Entonces eso es importante. Juancho nos comenta que piensa viajar a Argentina. Obviamente, usted sabe que yo siempre estoy dispuesto cada vez que puedo para todos. Entonces, si de algún dato requiere algún apoyo de parte mía, estaría ahí para hacerlo. Las personas que me conocen saben que yo estoy disponible para todo mundo en todo momento. Y ya que entramos en este tema de que uno de sus sueños es viajar de Colombia hasta Argentina, ¿algún destino en especial que usted tenga durante este recorrido? Sí, yo pienso que lo primero o lo que debería hacer, incluso no solo los motociclistas, también las personas del común, es primero conocer su localidad, o sea, conocer su bella Colombia, conocer esa geografía a lo largo y ancho. Sí. Ese es algo espectacular. Me he puesto en esa tarea de conocer lo que más he podido disfrutar y mi destino, o yo personalmente me planteo como mi graduación, es Sí. ir hasta el fin del mundo desde Punta Gallinas en La Guajira a llegar a Ushuaia en Argentina. Llegar a Ushuaia, yo creo que ahí me arrodillaré, daré gracias a Dios y me devolveré feliz. Se va a volver feliz, pero llorando, porque la alegría de llegar hay puntos que uno se propone y llega, o sea, todo punto al que uno llegue como motociclista Eso no es una meta, y es realmente como es lo que le gusta a uno. La alegría es monumental, pero hay puntos icónicos que sencillamente hacen llorar. Sí. Y llegar a Punta Gallinas es un punto de esos donde va a llorar. Es realmente espectacular, y es un punto icónico en la geografía mundial, punto más al norte de Sudamérica. Es difícil llegar allá, pero el que se lo proponga lo logra. Pero cuéntenos, Juan Carlos, que usted nos dice, mi meta, la graduación, y emprendo un viaje internacional, un viaje largo. ¿Cómo así graduación? ¿En qué estamos? ¿En qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? Bueno, actualmente me estoy formando, ya soy empíricamente periodista, pero estoy en el proceso de profesionalización de comunicación social y periodismo. Entonces la idea, así como mi amigo Yuka en su canal, así que los invito para que vean todo el contenido que él está subiendo, porque así como él, yo también cogí ese ejemplo y voy a documentar entonces este viaje hasta Argentina con mis conocimientos previos universitarios, de poder documentar toda mi ruta, todo lo que va a ser esta gran experiencia. Entonces eso es lo que quiero, pero más allá de pronto de querer viajar, de querer profesionalizarme, también decidí, Yuka, le cuento algo, decidí profesionalizarme en este mundo del motociclismo, o sea, tomar capacitaciones de seguridad vial, tener unos reconocimientos como los tengo ahorita en mi camisa, llevar el buen uso de la motocicleta, las buenas prácticas de seguridad vial. La verdad, algo que sí me duele como motociclista es ver motociclistas caídos por imprudencias, por de pronto distracciones.
motociclistas, verlos morir en la vida es algo, creo que de lo más triste que a uno le pasa. Y uno como motociclista, cuando uno va en su ruta, uno dentro del casco llora, ríe, habla con uno mismo se plantea la ruta, uno mismo se contesta. Bueno, cuando uno va solo, no de pronto cuando uno va con pareja, otro cuento, ¿no? Pero decidí formarme, decidí dar un paso más allá, no ser ese loco aficionado que va y corre de arriba abajo, no. Más bien tener unas bases fundamentadas en el buen uso de la motocicleta y sigo capacitándome en eso. Me encanta el tema y yo pienso que donde me hagan la invitación para incentivar la buena cultura vial, ahí me tienen presente. Juan Carlos es una persona que en Yopal, además de conocido en el gremio motero, es una persona que trabaja con los medios de comunicación. Ahora último estaba en un programa radial online que se llama La Décima Radio, de ahí el cuento de que algunos lo llamemos Juan Carlos de la Décima. Sí. Él es periodista aquí local y pues pertenece a nuestro gremio, al gremio motero. Y lo que dice Juan Carlos es muy importante con respecto a una serie de insignias. Realmente nunca están de más, algunas personas no las valoran, pero no es por decir tengo una insignia que me hace más o no la tengo y me hace menos, no. Son algunas certificaciones que de pronto usted tuvo la oportunidad de tomar para profesionalizarse en este mundo, porque como todos los moteros lo sabemos y como cualquier profesional lo entendería, uno nunca acaba de aprender en su arte. Para el caso de nosotros, en el mundo del motociclismo, todos lo sabemos, los muchachos que ruedan corto y largo, cualquier persona o usuario de motocicleta, saben que con una salida, así sea por el pan, aprendemos algo nuevo en nuestras motos. El afán, la imprudencia, una buena protección, nuestra documentación en regla. Entonces, este tipo de certificaciones para mí son un ejemplo de que se están haciendo las cosas bien. No es para hacerlo más motociclista, es para generar esa confianza en una persona e incentivar a otras de tratar de llevar las cosas por buen camino, porque desafortunadamente, con dolor y con pena lo tengo que decir, en nuestro gremio, como en todas las profesiones, hay loquitos, habemos loquitos que a veces no queremos tomar medidas para controlar, y de ahí viene el estigma hacia el motociclismo. Entonces, muchachos, a ser más serios, a ser más responsables con nuestro gremio, con lo que amamos, para ser vistos por una comunidad como un buen ejemplo. Juan Carlos, ¿nos puede comentar qué otras capacitaciones ha tenido en el gremio motero? Claro, Yuka, mira, en el gremio del motociclismo, como lo decía anteriormente, quise personalmente, lo que decías es importante. No quiero con esto decir que yo soy más motero o que tengo tantos años de antigüedad o que ya me las sé todas. No, en este mundo del motociclismo, incluso como en una carrera de medicina, tú todos los días vas aprendiendo algo nuevo, en todo toca actualizarse un poquito. Sí. Entonces, en este momento, las insignias que tengo en mi camisa son certificaciones que Colombia Motoclub, una empresa salvavidas en moto, nos entregó a muchos motociclistas, no solo aquí en Casanares, sino en toda Colombia. Incluso hay moteros internacionales que se han certificado, donde les certifica 25.000 kilómetros, 50.000 kilómetros, y esta ala es una ruta internacional donde ya tienes tu motocicleta y sales fuera del país. Igualmente, pues como empresa está postulada a la Red Empresarial de Seguridad Vial de Bogotá. Entonces este sellito que está por acá es el sello bronce. Sí. Actualmente tenemos el sello plata, y bueno, eso es más enriquecedor todavía, porque pues sabes que tienes unas bases, sabes que tienes unos conocimientos, y qué bueno poder rodar y de pronto, si uno ve una imprudencia, decirle: venga amigo, motociclista, motero, porque esto es una hermandad. Sí, decirle: venga, trate de no hacer eso, trate de llevar las cosas por el buen camino, ¿sí? O sea, trate de salvar su vida, y si va con alguien, ¿sí? Eso es importante. Yo siempre he dicho, salgan bien y lleguen bien. Es el consejo que yo les doy a todos. Encomiéndense a un todopoderoso si lo creen,
y de verdad que es algo muy placentero y es muy gratificante cuando ya llegas a tu destino y dices, caramba, lo logré. Juancho, retomemos. Ah. Lo acabo de nombrar y no me voy a quedar con la duda. Ajá. Desde Yopal, a nivel internacional, ¿qué rodada hemos tenido la oportunidad de realizar? Bueno, internacionalmente, incluso fue con mi amigo quien me llevó por primera vez al departamento de Arauca. Un día me dijo, vámonos para Venezuela, cuando en ese entonces no teníamos problemas de migración, ni de colombianos ni de venezolanos. El comercio era algo muy movido, Sí. era entre Colombia y Venezuela, era un comercio muy fluido. Entonces, pues decidimos ir hasta Arauquita, en frontera, pasar las motocicletas y rodar por el hermano país de Venezuela, pero no fueron muchos kilómetros, más sin embargo sí fue un conocimiento muy enriquecedor en Sí. cuanto a cultura, en cuanto a costumbres. Me di cuenta mucho de las carreteras de Venezuela. Entonces fue algo- Impresionantes. sí, impresionantes. Igualmente sigues viendo llanura. Entonces Sí. te sientes como en tu tierra, pero sabes que estás rodando en carreteras internacionales. Y bueno, ahorita estamos con el proyecto de ir hasta Aipal en Nariño y bueno, tal vez vayamos hasta Ecuador. Entonces siguen las rutas internacionales. Ahí fue donde ya viene ese deseo de querer salir, de descubrir qué hay más allá en los otros países. Juan Carlos dice que se gradúa y un proyecto suyo es llegar a Argentina. Argentina, sí. ¿Piensas, va a llevar el proyecto profesional Sí. de su canal en YouTube? ¿Todavía no lo tenemos? Ya estamos con idea, ya estamos adquiriendo los equipos necesarios para poder llevarles un contenido exquisito. Profesional. Profesional, sí. Un contenido que se disfrute en el canal, que irles contando el paso a paso de lo que va haciendo el viaje, cómo se va llevando a cabo, qué inconvenientes hemos tenido. Sí. Particularmente soy fiel seguidor de aquí del canal de mi amigo Yuka y he aprendido mucho con eso, le he hecho preguntas importantes de la ruta, importante también conocer de las motoposadas, en dónde puedes llegar a quedarte. Conozco por ahí algunos tips, sobre todo de Perú y de Bolivia, Sí. en cuanto al combustible, pero hay que tener eso muy en cuenta a la hora de salir a rodar. Sí, sí, de hecho, ya sabe, con todos esos datos que pueda llegar a requerir, estaré siempre atento ahí. No, y le agradezco. Además de llegar a Argentina, tiene un sueño. Mi sueño, por ejemplo, Carretera de la Muerte. Sí. Entonces, ahora hay otras metas que me he propuesto en el sur de Chile, donde no tuve la oportunidad de llegar, pero voy a ir. Pero aparte de llegar a Argentina, al fin del mundo, a Ushuaia, algún recorrido, alguna meta entre ese recorrido de aquí hasta allá. Sí. ¿En qué ha pensado? Hay 3 lugares, como te decía hace unos minutos. Está Punta Gallinas, que es la punta Sí. de Latinoamérica. Está en Ecuador, Montañitas, el ombligo del mundo. Sí. Y está Argentina ya en su pico máximo, porque a pocos kilómetros ya nos encontraríamos con la Antártida, ¿no? Sí, sí. Entonces es el tema de poder llegar a esos 3 puntos. Oiga, sí, va a llegar, dijo la Antártida, me acordé de un tema que vi estando en Argentina, en Chile, que vi el tema. Hay un crucero turístico de esa área al que usted llega, se sube y lo llevan a unos glaciales y lo bajan del crucero por grupos de personas, rompen hielo, se lo echan un vaso de whisky. Ese es el atractivo. Es impresionante y Claro. curioso, pero como me decía mi amigo mostrándome el video, Daniel, me decía, mira Yuka, tomándome un whisky con un hielo que tiene 1.000 millones de años, no sé cuánto. Sí, claro, eso es algo muy exquisito. Bueno, y de aquí hacia el sur eso, ¿algún sueño que usted desee realizar como recorrido, como motociclista, que no sea Suramérica o solo piensa en Suramérica? No, de pronto viendo más adelante, pero estamos trabajando muy fuertemente en el proyecto de Sudamérica, pero yo pienso que también rodar por los Estados Unidos es algo muy enriquecedor. No, Vamos a ver fue impresionante. Vamos a ver si se puede, si se logra, si Dios nos da vida y licencia, ahí estaremos acompañándolos a todos ustedes con el contenido. Y bueno, las redes sociales mías para que ustedes ya empiecen a seguir, porque ya estoy subiendo, no de pronto contenido para... No, espere, no se me vaya para sus redes. Ya les vamos a La red dejar de todas las redes sociales acá de Juan Carlos. ¿Instagram? Sí, ¿Cuál? juancarlos.47. Instagram, Juan Carlos
.47. Facebook. También, sí, Juan Carlos Vega, ahí me encuentran como Juan Carlos Juan Carlos Vega en Facebook. Sí. Y tan pronto tenga YouTube, ahí en estas redes, Instagram y Facebook, lo van a encontrar. Vamos a crearlo como también Juan Carlos.47, pero ya oficialmente, yo creo que por el mismo canal de Yuka vamos a hacerle la presentación de mi canal, así que muy pendiente de todos ustedes para que dejen su like, se suscriban y bueno, sigamos viendo porque está hermosa y va para todo speed, ¿no? Vamos a hacerle entonces, bueno, les contábamos, estaba para todo speed, pero Juan Carlos tiene dos sueños grandes. Bueno, yo hice mi sueño en una chiquita que es la GS 125 o EN 125 como la conocen, entonces no hay problema. Pero muchos viajeros que van a hacer su viaje, su sueño, piensan en una moto grande. En ese momento Juan Carlos tiene una Honda 190. Honda porque estamos patrocinados en ese momento por Honda. No, mentiras, puro cuento, acá no hay patrocinio. Ya quisiera uno, no hay patrocinio. Juan Carlos anda en su 190 y va a realizar el sueño Argentina, de pronto en Estados Unidos. ¿Para hacer ese sueño va a cambiar de moto o se va en esta? Sí, mira, Yuka, ese tema siempre lo he querido hacer como profesional, como persona, como motociclista, siempre quieres dar un paso más allá, dar un pasito más allá. Entonces, el tema es que quiero hacer esa ruta internacional en una Bistron 650. Es una excelente máquina. Pienso que puedo cumplir ese sueño en esta máquina. En ella ha sido una moto excelente. Yo sé que muchos la critican porque de pronto muy lenta, porque de pronto muy bajita. Bueno, hay muchos que tienen su criterio acerca de esta motocicleta, pero la verdad me ha llevado a tantos lugares que estoy agradecido. Sigo con ella, pero pronto vendrá, Dios mediante, la Bistron 650 XT. Sí, sabes, Yuka, pues el salto de pronto que quiero hacer de pronto de pasar de esta moto, que es una moto deportiva, a pasar a una Touring. Moto, a una Touring, es el tema de la misma comodidad, ¿sí me entiendes? De poder equiparte, de poder llevar tus cosas, ya va a ser una ruta internacional. Pues diría yo que mi moto también lo puede hacer, pero lo que pasa es que en estas deportivas, cuando son trayectos muy largos de muchos kilómetros, el tema es que ya se convierte un poquito cansón, o bajita también influye porque pues ya yo mido 1,70, entonces el tema es que por lo bajita ya uno siempre va como... Siempre eso es verdad. cansar. Donde lo vine así como a sentir bastante fuerte cuando fui al desierto de la Tatacoa y cuando fui al departamento del Guaviare. Entonces, recomendadísimo para quienes vayan al departamento de Guaviare hacer ese tour. No, son 96 sitios turísticos más o menos, entonces recomendadísimo. Bueno, como estamos conociendo la vida que hay detrás del motociclista, ¿cómo así que Juan Carlos se va para Argentina? ¿La mujer qué le va a decir? Pues para en ese entonces llevarla, o sea, decirle, pero ese sueño... Juan Carlos tiene hijos o no? No, en este momento no, soltero, sin hijos, o sea, no... ese proyecto lo tengo en mi cabeza, yo creo que como... ¿Su hijo va a nacer con una brasilera? Yo creo que sí. No, mentira. No, pero la idea es cumplir mi sueño, o sea, por eso es lo que voy y a eso lo estoy trabajando. Y bueno, contar con los consejos de siempre los amigos motociclistas, no solo aquí en Casanare, sino en muchas partes de Colombia, consejos que me dan. Para mí es algo muy enriquecedor sentarme así con amigos como Yuka y poder compartir experiencias viajeras, poder compartir qué percances tuvieron en la vía. Yo siempre he dicho, el que escucha consejos llega viejo, entonces para mí eso es fundamental. Juan Carlos, ¿en su casa no hay nadie que se oponga a este viaje? No, mi madre cuando empecé a salir como toda mamá, siempre, hijo, pero te demoras, te quedas, ¿qué te va a pasar? ¿Para dónde vas? ¿Cuándo vienes? Sí, ese es el miedo de toda madre cuando uno comienza en este mundo del motociclismo. Y amo a mi madre y gracias a Dios pude concientizarla de que madre, no se preocupe, yo voy con Dios y vuelvo con Dios. Entonces ya no, ella no se interpone en este sueño, ella me apoya y hijo, que lo que puedas conocer, bienvenido sea, viaje, conozca, disfrute, tome. Entonces me he puesto en esa tarea y gracias a Dios se me ha dado no solo en la tarea de tomar. En la tarea de tomar muchos viajes. Ya. Pero gracias a la vida, de pronto a lo que ejercemos, no solo ha sido el turismo en moto, sino también lo he podido hacer en avión. Qué bueno, Juancho. Entonces, la idea es poderles llevar todas las experiencias que tengo. Tengo muchas fotografías. Juancho nos dice, la idea es podernos llevar. Ahora cuéntenos
ya que nos está diciendo que va a tener un canal en YouTube, ¿cuál va a ser su fuerte en el canal? ¿De qué se va a tratar? Mi fuerte en el canal va a ser el turismo. Siempre va a ser el turismo. Ya en mi trasegar de motociclista he podido reconocer rutas, conocer municipios, ciudades, departamentos, gastronomía, que es algo amplio. Yo creo que en Perú y en Ecuador se va a dar un gusto con la gastronomía. En Argentina y en Chile lo va a matar el asado. sí, Impresionante. Y bueno, lo delicioso, por lo menos uno de los datos más curiosos que he podido pasar es que cuando tú llegas a las tribus allí en San José del Guaviare, los Tucatmacú te ofrecen mico. Sí. Yo nunca en mi vida he probado mico, entonces el tema es, bueno, venga, probemos un poquito a qué sabe, y es la cultura, es la diversidad, son las culturas indígenas lo que te lleva a enriquecerte más como persona, entonces es muy chévere conocer esta cultura. Vean, Juancho, suena frase de cajón, esto ya suena mentira, suena de que lo dicen porque toca, pero quienes nos están viendo, y se lo digo a Juancho antes de que salga del país y cuando regrese, se va a dar cuenta que es así como se lo voy a decir y como se los voy a contar a todos ustedes. Cuando uno viaja a nivel internacional o inclusive cuando uno viaja a nivel local aquí en Colombia y a todos los municipios de nuestro Casanare, yo creo que lo más bonito, lo más importante es el mundo de gente que usted va a conocer. Hablo de todo lo que integra nuestra sociedad humana, de todo el planeta. Eso termina siendo, yo creo que lo más importante, Juan Carlos, en un viaje y más cuando usted se da la oportunidad de conocer personas que en Ecuador tienen unas costumbres totalmente diferentes distintas, en su vestir, claro, en su alimentación, en su forma de pensar, porque cada país somos hechos de una manera sociopolítica, socioeconómica muy diferente, y uno llora con los lugares a los que llega. Va a llorar usted algunos lugares de la emoción de usted poder ver eso con esa creación con sus ojos, usted va a llorar. Pero cuando usted regrese del viaje y usted le cuente a las personas, como le digo, suena frase de cajón, pero lo más hermoso que usted conoce en un viaje es a cada una de estas personas. La que le sirvió mucho, porque le sirvió mucho, y la que le sirvió poco, porque de eso aprende la humanidad de cada uno de estos seres humanos a los que usted se va a encontrar. Y usted no queda sino con la gratitud. Sí. O sea, uno siente que queda en deuda con el planeta y uno finalmente dice, bueno, ¿y entonces quién soy yo cuando hay gente con tan poco en este mundo tan importante, hermano? Es que usted va a darse el lujo de conocer esas calidades humanas en su viaje. Mira, una experiencia que no voy a dejar pasar por alto, y a la cual doy gracias a Dios, doy gracias a mi club, y un club que está en la ciudad de Medellín, se llama Club CB 190R Medellín. Uno piensa que el salir de viaje es ir en su moto, manejarla y devolverse, pero lo que ocurre tras bambalinas, siempre he dicho yo, es lo que verdaderamente vivimos. Y, sí, y a mí me pasó una experiencia cuando Colombia estaba jugando el Mundial, que estaba en cuartos de final. ¿En Brasil? Sí. Me fui para Medellín, Colombia, y entonces tuve un percance con la lubricación del aceite. Me tocó llevar la motocicleta allí a Honda de la 65 en Medellín, y sencillamente pues lloré bastante, porque fue algo de lo que me dolió muchísimo, porque entraba el mecánico y salía y me decía, no, eso también se dañó, hay que cambiar los balancines, hay que cambiar las bielas, hay que cambiar el pistón, bueno, el motor sufrió un gran daño. Entonces yo dije, pues mi viaje solo contaba con 700.000 pesos, sí, para las comidas, para el hotel, para disfrutar, 4 o 5 días, duré 8 días, mi amigo Yuka. Y gracias a personas generosas llegaban de este mismo club, y Honda de la 65 en Medellín me dijo, el mantenimiento lo obtienes de la casa gratis. Y los compañeros llegaban y, mire Juan Carlos, 50.000 pesos, mire Juan Carlos, 70.000 pesos.
me hacían sus donaciones y de pronto los que no podían llegar al concesionario le consignaron a la cuenta de la Presidente y por todo me alcanzaron a reunir como 600.000 pesos, 700.000 pesos, lo cual agradezco muchísimo. Yo creo que hasta el momento ha sido una de las experiencias más significativas en mi mundo como motociclista, y tener que devolverme a los 8 días y la moto aún fallando, pero lo más importante, nunca ser desagradecido, jamás fui desagradecido. Me encontré con personas maravillosas, me ayudaron, unos me dieron hospedaje, otros alimentación, otros me llevaron a conocer poquito mucho, pero fue algo muy, muy chévere. Juan Carlos dice algo muy importante y me hace acordar de momentos vividos en Argentina y Chile, cuando uno cree que está viviendo lo peor en un viaje en moto, ¡pum!, se viene lo más lindo que uno ha vivido en un viaje. De verdad que sí. O sea, yo estuve varado en el Aconcagua, en medio de la nada, y por cosas de la vida aparece un grupo motero de Chile en Argentina y me brindan un apoyo impresionante en Chile. Eran de Chile, venían en camioneta, yo varado, me llevan a su casa, me desbaran, me llevan comida. Y no, mejor no me haga llorar ahorita, que cadenas oxidadas allá con el padrino. Este es un canal para no llorar, pero sí para contar lo que verdaderamente nosotros pasamos en la ruta. Porque muchas personas nos dicen, wow, qué es experiencia, qué súper, qué bueno, y cómo la pasas. Pero que, ay, a mí me gustaría. Pero cuando dice, bueno, si le gusta y de pronto quieres unirte a este mundo, sabes que te vas a tener que asolear, te vas a mojar, vas a pasar hambre, vas a pasar sueño, te vas a... También se enferma uno. También se enferma también uno. Se enferma. También le duele la espalda, las piernas. Una cosa es de pronto estar en tu país y estar en casa o saber que un colombiano, un compatriota te puede atender. Pero en otro país yo creo que ya la cosa cambia, la cosa es distinta. Entonces, son experiencias que nosotros les estamos contando a través del canal de mi amigo Ocampo Yuca, a quien le agradezco este espacio tan valeroso para mí como motociclista. Lo voy a llevar. Yo creo que también uno de mis primeros videos va a ser la réplica de esta gran entrevista, hombre. Oh, gracias, Juancho, gracias de todas maneras, y agradecerle por esta oportunidad, por sacar el tiempo, porque primero que todo es organizar el tiempo de Juan Carlos como profesional, como familia. Él tiene, como les digo a ustedes, la vida detrás del motociclista. Esto no es subirse a una moto y andar. Tenemos todos una vida detrás, hijos, madre, esposa, trabajos, responsabilidades. Entonces, primero que todo, agradecerle, Juan Carlos, por el apoyo a esta sección, experiencias motoviajeras en Ocampo Yuca Motoviajero, sacar su tiempo para esta charla amena, para brindarle a usted la experiencia, conocimientos y todo lo que usted a bien tenga como motociclista, como ser humano, a todas las personas que en este momento nos están viendo. Bueno, esa es la invitación entonces. Dejo en constancia aquí en este canal importantísimo de habla hispana para todo el motociclismo, que todas las personas que quieran venir al departamento de Casanare aquí siempre se van a encontrar con una familia. Siempre le digo, la fraternidad que tenemos nosotros como motociclistas es brindarle la ayuda. E incluso en mi casa he podido tener la oportunidad de recibir motoviajeros internacionales, nacionales, y poderles brindar un espacio para que ellos puedan descansar y al otro día, a los 2 días, puedan continuar su ruta. Entonces, mi amigo Yuca, papá, muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos. Inmensamente agradecido a ustedes. Muchas gracias por estar viendo este contenido. Van a venir más motocicletas, van a venir más viajeros y más historias que contar, ¿no? Y queda pendiente, vean, ya se comprometió, queda pendiente el Top Speed de esta bebesota. 190 Racing R, ¿sí? No, sí, se ve 190R. Exacto. Queda pendiente ese Top Speed, muchachos. Muchas gracias para todos. Bendiciones, ya saben. Las redes también aquí en la descripción del video. Compartan el video, vean el video. Si necesitan alguna información, Juan Carlos estará pendiente en sus redes también. Yo también estaré pendiente a cualquier observación que ustedes tengan. Cualquier recomendación, bienvenida y muy valiosa sí me va a hacer. Entonces anímense, muchachos, a comentar todos los videos. Bendiciones para todos, besos y abrazos desde la distancia, muchachos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Bendiciones, Juancho, muchas gracias. Luquita, muchas gracias, hombre. Felicidades para todos y dejen sus comentarios, dejen su like, por favor, y ayúdenos a compartir. Bendiciones para todos, muchachos.